Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién se acuerda del título que aparecía en la placa para este fin de semana? A ver. Ahí me levantaron la mano. No te vendas. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si repetimos juntos? No te vendas. No te vendas. Ese es el título del mensaje que preparé para compartir con ustedes. Y quiero contarles una historia, quiero que leamos juntos una historia que está en la Biblia, en Génesis, capítulo 25. Si tenés tu Biblia podés ir abriéndola, pero te voy a anticipar algo. Esta historia es de esas historias que se puede hacer una película, una serie, lo que sea, y te podés sentar en el sillón con un balde de pochoclos y no vas a parar de comerte los pochoclos. A los 10 minutos te terminaste todos los pochoclos porque es impresionante la historia que vamos a leer hoy. Es un poco larga, así que te animo a que puedas leer lo que no vamos a leer hoy en tu casa porque te va a encantar. Así que si me acompañan, los chicos en las pantallas van a poner para que todos podamos leerlo juntos. Está en Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Y la palabra de Dios dice así. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se lo llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Perdón, se me fue. Pan y guiso de lentejas. Y luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. ¿Por qué no decimos esa parte todos juntos? De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Esta historia habla de dos hermanos mellizos, que ¿cómo se llamaban? Uno Jacob y el otro Esaú. Muy bien. Ellos eran hijos de Isaac y de Rebeca. Y la Biblia nos cuenta que cada uno de estos hermanos tenía características y habilidades específicas, tenían sus virtudes y definitivamente, como escuchamos en la historia, tenían sus defectos, ¿no? Pero habla acerca de la característica de cada uno. Podemos decir, por ejemplo, Esaú, la Biblia nos cuenta que era un hombre fuerte, de campo, era un excelente cazador y la Biblia nos da un dato muy específico. Dice que tenía mucho pelo en los brazos y ahora van a saber por qué les cuento este detalle tan específico. Dice la Biblia que él era el favorito de su padre, Isaac, y que era el hijo de los dos mellizos, era el que había nacido primero, por eso era el primogénito, el hijo mayor. Y por otro lado, Jacob, la Biblia dice que era un hombre muy tranquilo, que le gustaba estar en el campamento, en su casa, y que por esto era el favorito de su madre, porque pasaba mucho tiempo con Rebeca. Y seguramente te estás preguntando, ok, ¿qué significa o por qué le estás dando tanta importancia, Vicky, al hecho de que Esaú era el hermano mayor? ¿Por qué le das tanta importancia a que era el primogénito? ¿Cuáles eran estos derechos de los cuales me estás hablando? Y en esa época, en la historia, ser hijo mayor tenía dos privilegios. El hijo mayor tenía dos derechos que adquiría por el simple hecho de ser hijo mayor. Y estos eran la primogenitura y la bendición. ¿Cuáles eran entonces? Primogenitura y la bendición. Muy bien. Y la primogenitura significaba que el hijo heredaba del padre la doble porción, o sea, heredaba el doble en bienes y tierras. Y por otro lado, la bendición era la mano de Dios sobre ese hijo, trayendo prosperidad y multiplicación por el resto de su vida, y además era el pasaje del liderazgo y la autoridad de la familia del padre al hijo.
Y esto era muy importante en ese tiempo. Por eso la Biblia nos habla de que Esaú vende lo más importante que tenía. Y la historia sigue y nos cuenta cómo en ese momento, después de que pasa esto, de que Esaú le vende sus derechos de hijo mayor a Jacob, cuenta que los días siguientes estaban toda la familia en el campamento y el padre, Isaac, le dice a Esaú: hijo, mira, estoy muy grande, estoy muy viejo, ya no tengo fuerzas, me gustaría bendecirte antes de morirme. Así que anda, cazá un animal, tráelo, haceme un guiso y yo te voy a bendecir. La cuestión es que, bueno, Esaú se fue a cazar el animal, pero esa conversación la estaba escuchando Rebeca. ¿Y quién era el hijo favorito de Rebeca? Jacob. Che, qué atentos están. Bueno, entonces, ¿qué hace Rebeca? Va corriendo a donde estaba Jacob y le cuenta lo que había escuchado. Entonces le dice: vos también vas a ir y vas a agarrar un cabrito del rebaño, me lo vas a traer, yo te voy a preparar el guiso y se lo vas a presentar delante de tu padre. Y vas a recibir la herencia, la bendición, que en realidad es para tu hermano. Y ustedes me van a decir: pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo va a lograr engañar al padre? La clave es que Isaac estaba ciego. Y acá entra el detalle muy importante y especial que les había contado, de que Esaú tenía mucho pelo en los brazos. Entonces, cuando Rebeca termina de preparar el guiso, Jacob se pone pieles encima para simular el pelo en los brazos de Esaú. Se pone delante de su padre y le dice: papá, te traje este guiso. Isaac le pregunta: ¿sos Esaú? Sí, soy Esaú. El padre lo toca, confía en que es Esaú y te voy a spoilear el final de esta parte de la historia. Adivina qué pasa. Se lleva la bendición que era para su hermano. Y lo que quiero hablar con vos hoy es 3 cosas. Si estás tomando nota, te voy a dar 3 puntos que creo, esta historia nos cuenta mucho y nos puede dejar muchas enseñanzas, pero yo hoy te quiero traer 3 enseñanzas que nos deja esta historia. Y el primer punto que te quiero dar es: conoce tu identidad. Repetilo conmigo: conoce tu identidad. Muy bien. Así como Esaú se tentó tanto con el guiso que había preparado su hermano, así muchas veces nosotros nos enfrentamos con cosas que nos llaman mucho la atención, con cosas que nos tientan, pero que al final lo único que hacen es robarnos las cosas importantes en nuestra vida. Como por ejemplo, nos tientan algunas mentiras piadosas que les decimos a mamá y a papá para que no se enojen por algo que hicimos o por algo que dijimos, pero no nos damos cuenta que eso quiebra nuestra relación con nuestros papás. O nos tientan ciertas conversaciones o mirar ciertas cosas, llevar adelante ciertos hábitos, pero no nos damos cuenta que lo que hacen es que perdamos nuestra integridad. Y cuando todas estas cosas vienen, cuando estas cosas que nos tientan vienen, es importante que nosotros nos plantemos firmes y que conozcamos que lo que llevamos adentro, que nuestra identidad, vale mucho más que todo eso que el mundo nos pueda poner enfrente para tentarnos. Entonces, al conocer que lo que nosotros portamos es mucho más importante que todo eso, vamos a poder poner límites. Y te estoy hablando de que la herencia y la identidad de ser hijos de Dios vale mucho más de lo que el mundo pueda darte. Y te voy a decir una cosa: todas las tentaciones y todo lo que el mundo te tira delante tuyo es temporal. Todo lo que el mundo te pueda dar es temporal. En cambio, lo que Dios te da es eterno, quiere decir que no termina nunca. Y lo que Dios te va a dar te trae bendición, te trae bienestar. En cambio, lo que el mundo te puede dar, esas tentaciones que vienen a tu vida, quizás te pueden dar unos minutos o unas horas de sentirte bien, pero al final va a ser todo lo contrario. Y te estoy hablando de conocer tu identidad. ¿Y qué quiero decirte con esto? Quiero que conozcas
que tu identidad es ser hijo de Dios, ser heredero. Vos sos heredero, fuiste elegido por Dios para llevar adelante una tarea específica y dentro tuyo hay un propósito que fue creado solamente para vos. La Biblia dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos el pueblo escogido por Dios, una nación santa, y que tenemos la tarea de ser luz para las naciones y para llevar el mensaje de Dios a todas las personas que nos rodean. Entonces, como te decía antes, cuando nosotros conocemos quiénes somos en Dios, no importa el plato que nos pongan enfrente, nosotros no vamos a ceder ante la tentación. ¿Por qué? Porque conocemos y sabemos y tenemos la certeza de que lo que hay dentro nuestro, el ser hijos e hijas de Dios y herederos, vale mucho más que lo que nos da ese plato. Entonces yo quiero pedirte que recuerdes constantemente eso, que recuerdes constantemente que sos hijo y que sos hija, para que cuando vengan esas cosas, esas tentaciones del mundo, vos puedas plantarte firme y decir: yo no vendo mi propósito, yo no vendo mi herencia, yo no vendo mis dones, yo no vendo mis talentos. Ahora, el punto número 2, que va de la mano con conocer tu identidad, es no te compares. Y acá te quiero hablar de que así como los dos hermanos, Esaú y Jacob, eran diferentes, como les acabo de decir, tenían características especiales cada uno de los dos, así nosotros también fuimos creados por Dios y Dios puso dentro nuestro características, habilidades, dones y talentos que son diferentes. Fuiste creado por Dios con algo único. Mira a la persona que tenés al lado. A la persona que tenés al lado, no arriba. Definitivamente, físicamente, pueden ser muy diferentes. Se pueden vestir de manera diferente, hablar de manera diferente, pero quiero decirte algo, porque solemos tener una mala percepción, una mala visión de lo que es ser diferente. Pensamos que es malo. Y ser malo no es mejor, ser diferente, perdón, no es mejor ni peor. Quiere decir originalidad. Y dentro tuyo Dios puso algo único y especial, y eso es ser original. La Biblia dice que todos somos un solo cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo, pero que cada uno lleva tareas diferentes adelante. Por ejemplo, algunos somos manos, otros somos pies, otros boca, otros nariz, otros cabeza y así sucesivamente. Entonces, todas las partes del cuerpo que te acabo de nombrar llevan adelante tareas específicas, ¿o no? Sí. Imagínense si camináramos con la cabeza. No, estaríamos todos locos. Entonces, ahí lo que te quiero mostrar es que cada parte, cada uno de nosotros tiene una tarea específica, un propósito específico. Y es tu trabajo llevarlo adelante, desarrollarlo y conocerlo. También Dios dice que a cada uno de nosotros nos dio un don especial. Puso dentro nuestro algo único, como te decía. Y nosotros, cuando nos comparamos con otros, cuando miramos al de al lado y decimos, yo nunca voy a ser como esa persona, o cuando miramos a otra persona, quizás un pastor o un líder, y decimos, yo no tengo lo que esa persona tiene, lo único que estamos haciendo es frustrarnos y perder la paz. Es como intentar encastrar la figura de un cuadrado en un triángulo. Es imposible, nunca lo vamos a lograr. O es como cuando éramos más chicos y nos poníamos los zapatos de nuestros padres, ¿se acuerdan? Y a mí lo que me pasaba era que me ponía los zapatos de mi mamá, que me encantaban, los quería para mí, pero no los podía usar porque me sobraba esto. Y porque me sobraba eso y no me iban bien, yo me caía, me golpeaba, etc. Y me frustraba no poder tenerlos para mí. Eso mismo pasa cuando nosotros nos comparamos con los demás, cuando intentamos encajar en un parámetro que no fue diseñado para nosotros. Pero si nosotros nos miramos a nosotros mismos con los ojos de Dios,
entendiendo que somos únicos y especiales, vamos a poder vivir en libertad y poder ser auténticos, como te decía antes, poder caminar en el plan y en el propósito que Dios creó para vos. Quizás hoy luchás con pensamientos de comparación, como te decía antes, mirás a la persona que tenés al lado y decís, nunca voy a ser como ella, nunca voy a ser como él, o quizás pensás que todos son mejor que vos. Y quiero decirte, el diablo siempre va a intentar atacarnos, pero como sabe que no puede destruir tu identidad de ser hijo de Dios, como sabe que no puede destruir tu propósito y las promesas de Dios para tu vida, lo que va a hacer es atacar tus emociones y tus pensamientos. Tus pensamientos son los que impulsan, los que sacan tus emociones y también son los que determinan cómo vos te vas a mover en la vida. Si vos tenés pensamientos malos, seguramente te vas a sentir mal. En cambio, si vos tenés pensamientos positivos, vas a ver que te vas a sentir muy bien. Entonces, es importante que vos puedas controlar tus pensamientos. Y quiero hacerles una pregunta, ¿podemos controlar nuestros pensamientos? ¿Sí? ¿Están seguros? ¿No? Me parece que va más de la mano porque no. No podemos controlar nuestros pensamientos. Son una fuerza increíble que vienen a nuestra cabeza, pero lo que sí podemos controlar es si ese pensamiento que viene a nuestra mente se queda en nuestro corazón y determina nuestro caminar o si lo vamos a tirar a la basura. Entonces, para poder controlar los pensamientos, es necesario que vos puedas conocer la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en la palabra de Dios encontrás verdades, encontrás promesas para tu vida que te van a ayudar a que cuando vengan esos pensamientos que te traen duda, que te traen temor, que te traen ansiedad y vos no sepas qué hacer, vas a poder usar, yo le digo, el filtro de la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo filtro? Porque nosotros podemos comparar el pensamiento malo que se nos viene con la verdad que encontramos en la palabra de Dios y como nos damos cuenta de que no se iguala a lo que dice Dios sobre nosotros, entonces tenemos que sacarlo de nuestra mente y tirarlo al tacho. Me pongo a pensar en lo que dice Esaú, en lo que pasó, Esaú, y me imagino lo que habrá sentido en el momento de que se dio cuenta que su hermano se había llevado la bendición que era para él. Seguramente tuvo mucho temor al futuro, quizás tuvo ansiedad o se deprimió, quizás empezó a pensar que su vida ya no valía o que nunca iba a llegar a ser como su hermano. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que tener miedo a lo que pueda venir porque Dios es el dueño de nuestro futuro. Él escribió una historia con cada uno de ustedes y Él sabe el final. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es descansar en Él porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Así que cuando las cosas en tu vida no vayan como te gustaría o cuando vengan esos pensamientos, vos tenés que fijar tu mirada en Dios, concentrarte en Él. Y quiero decirte algo, si vos sentís que tus emociones son demasiado, que vos no las podés manejar o que tus pensamientos son inalcanzables y vos no podés contrarrestarlos o no podés pararlos, quiero decirte que acá, en este lugar, hay gente que está lista para ayudarte. Hay gente que está lista para orar por vos, para encontrar una solución a lo que te esté pasando. Y no está mal pedir ayuda. Así que yo te animo a que vos hables con tus líderes, que hables con tus pastores si sentís que lo que te está pasando es demasiado. Porque acá, como te decía, hay gente lista para ayudarte. Y el punto número 3, si quiero que te pongas de pie conmigo y que lo repitas, que seguramente ya lo sabes hasta ahora, es el título del mensaje y es No te vendas. Repetilo conmigo. No te vendas. Pero más fuerte, dale. No te vendas. Muy bien. Así como Esaú vendió lo más importante que tenía,
yo te quiero pedir que no vendas lo que Dios te dio. Así como Esaú vendió lo más importante que tenía por un plato de lentejas. No vendas tu identidad. No vendas lo que Dios puso dentro tuyo, no vendas tu propósito, no menosprecies tus dones, tus talentos, porque Dios los puso por algo específico. No vendas tus creencias, no vendas tus valores para poder ser aceptado por tus amigos o para ser aceptado por la sociedad. Y quiero decirte algo, quiero que me escuches. Hoy el sistema intenta constantemente desviarnos de nuestro propósito, desviarnos de lo que nosotros creemos, nos bombardea constantemente con cosas que van en contra de lo que creemos. Y es importante que vos, conociendo tu identidad, sin compararte, puedas plantarte firme y decir, yo no voy a vender mi identidad, yo no voy a vender mi propósito. Y recordá siempre que lo que vos portás dentro tuyo es mucho más importante que lo que el mundo pueda darte. Y quiero que me pongas mucha atención porque hay algo que quiero decirte. Y si te quedás con esto, de todo el mensaje, yo me voy a ir contenta. Lo que hay dentro tuyo vale mucho más que un plato de lentejas. Y quizás te causa gracia el término plato de lentejas, pero te voy a contar por qué lo elegí. El plato de lentejas es el elemento que sacia una necesidad humana básica, que es el hambre. Pero ¿qué pasa? Nosotros casi siempre tenemos hambre todo el día, ¿no? Entonces vamos a comer, pero a las 3 horas, a las 2 horas, a las 4 horas vamos a volver a tener hambre. Entonces déjame cambiarte la frase que te dije antes. Lo que hay dentro tuyo vale mucho más que un ratito de satisfacción, de un ratito de sentirse bien. Y quizás vos últimamente descuidaste lo que Dios te dio, descuidaste tu propósito, descuidaste tu identidad, o quizás, como Esaú, ya la vendiste, ya vendiste tus derechos de primogénito. Hoy quiero animarte a que a partir de hoy, no importa lo que ya hayas hecho, a partir de hoy, que con uñas y dientes guardes y defiendas tu identidad, tu propósito y tus dones, tus talentos. Y quizás puede pasar también que vos me digas, Vicky, yo no sé qué es mi identidad, no sé cuál es mi identidad, no sé cuál es mi propósito. Y quiero que ahí donde estás hagamos todos juntos un ejercicio. Quiero que cierres tus ojos y que en oración le puedas pedir a Dios que Él te muestre cuál es tu identidad, cuál es tu propósito, cuáles son los dones y talentos que Él puso dentro tuyo. Y que te tomes tu tiempo con tus ojos cerrados, que realmente le pidas a Dios, Dios, mostrame cuál es mi propósito, cuál es mi identidad. Y yo, mientras la banda nos ministra, yo voy a hacer una oración por vos. Y quiero que me acompañes con tus ojos cerrados. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque una vez más tu palabra impacta en nuestros corazones. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por la herencia perfecta que nos das. Señor, yo oro por cada chico y cada chica en este lugar. Señor, yo oro que vos los bendigas, Señor, que vos los guardes, que los cubras. Señor, te pido que en esta tarde vos les reveles quiénes son, Señor. Te pido que les reveles su identidad, su propósito, sus dones, sus talentos, Señor. Y oro en contra de todo lo que se levanta para distorsionar la identidad que vos pusiste dentro de ellos, Señor. Todo lo que se levanta para destruir su propósito, para distraer su caminar, Señor. Yo oro en contra de toda ansiedad, de toda depresión. Señor, yo oro en contra de los pensamientos de comparación. Y te pido, Señor, que en esta tarde ellos se vayan de este lugar
conociendo su identidad, su propósito, y que salgan desafiados, Señor, y potenciados, conociendo y sabiendo su propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén.